Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias una vez más por su sintonía con Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos con el jolongo al hombro, lleno de informaciones para compartirlas con ustedes y comenzando como cada día con un saludo afectuoso de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, de Raúl García, el reportero del barrio, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Como de costumbre en esta revista de informaciones y comentarios, encontrarán lo último de la actualidad cubana, las noticias que se publican en la isla, aquellas que el régimen no quiere que se divulguen, no quiere que usted se entere, aquí las encuentra también, e igualmente lo que aparece en otros lugares del mundo sobre Cuba. Además, en el segmento El Reportero del Barrio, directamente desde Cuba, reportajes e informaciones en las voces de periodistas independientes, opositores, promotores de derechos humanos, etc. Igualmente nos pondremos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del mundo, en nuestro segmento Mirada al Mundo, precisamente, los deportes con Jorge Trilla y al final nuestro comentario Canta Claro. Esto con cariño, con respeto, con un esfuerzo verdadero, ingente para ayudarlos a ustedes en sus necesidades de información y con el ruego que hacemos todos los días de que usted nos ayude a divulgarlo, que lo comente con sus amigos y sus vecinos, que los ayude a buscar nuestra emisora en la onda corta, en fin de cuentas, que usted también difunda la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y con eso en mente, vamos ya. Comienza para ustedes la edición de hoy de Recuento Informativo. Hoy es jueves 12 de diciembre de 2013 y ya tenemos aquí los titulares de las informaciones más importantes de este día. Un aguacero y la persistencia de los opositores termina con un gigantesco acto represivo contra un encuentro que se efectuaba en La Habana con motivo del Día de los Derechos Humanos. Una dama de blanco operada de urgencia después de recibir una golpiza de agentes del castrato. Entregado en Miami el Premio a la Libertad Pedro Luis Boitel de 2013. El embajador de la República Checa en Estados Unidos dice que la transición en Cuba pudiera parecerse a la que ocurrió en su propio país. El Departamento de Estado, en una nota conmemorativa del Día de los Derechos Humanos, menciona a un activista cubano encarcelado. Surgen a la luz detalles estremecedores sobre el salvamento de un balsero cubano en aguas frente a Miami. Otros 3 cubanos que le acompañaban en el intento de alcanzar la libertad perecieron en el mismo. Bueno, y en una nota que es casi cómica en medio de todo lo que ocurre, se anuncia a bombo y platillo que Namibia completa una polémica donación de animales salvajes a Cuba. Como si nos faltaran, ¿eh? El régimen comunista de Corea del Norte acepta pagar una multa de $666,000 al Canal de Panamá por el intento de atravesar el mismo en un barco de ese país cargado con armas cubanas ocultas. Les repetimos que en el segmento El Reportero del Barrio, directamente desde Cuba, reportajes en las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etc. En cuanto a la actualidad internacional, el Papa Francisco es elegido la persona del año por la influyente revista Times. La jefa de la diplomacia europea asegura que el presidente de Ucrania tiene la intención de firmar un acuerdo con la Unión Europea. Por otra parte, en su discurso sobre el estado de la nación, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoce problemas de corrupción y critica a organismos locales por no cumplir órdenes y reformas que dicta el Kremlin. En la actualidad deportiva, mirando al fútbol, termina la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Real Madrid, Barcelona y el Atlético de Madrid clasificados. En las grandes ligas, los Mets de New York se refuerzan con un veterano lanzador dominicano. Y por otra parte, los Bravos de Atlanta ofrecen un contrato al lanzador pinareño Yuniesky Maya. Los detalles en tan solo unos segundos.
Y aquí tenemos los detalles de las informaciones. Diariodecuba.com está reportando que un aguacero desmontó este miércoles el acto represivo organizado por el régimen frente a la sede de la organización contestataria Estado de Sats para dificultar la celebración del Encuentro Internacional de Derechos Humanos y Pactos de la ONU. Esto fue informado por la directora artística del proyecto independiente, Ayler González. Un aguacero lo desmontó, agregamos por acá por la redacción de Radio República, pero además la persistencia de los opositores. Sigue la información diciendo que fueron liberados sin cargos después de varias horas de arresto el director de Estado de Sats, Antonio Rodiles, el bloguero Walfrido López, el periodista independiente Calixto Martínez, el músico Gorky Águila y los artistas Kisi Macías y Aldito Menéndez. Refiriéndose a las autoridades, dijo a Ayler González, habían anunciado que iba a tocar La Rebé y Arnaldo y su Talismán. De hecho, habían traído bocinas más grandes para reforzar el audio ya altísimo que tenían. Pero comenzando a tocar Boris Larramendi, ha empezado a caer un palo de agua súper fuerte y se acabó el acto de repudio. Todo el mundo corriendo, tapando las cosas. Un concierto de Larramendi, residente en España, cerró el evento contestatario de Estado de Sats el miércoles por la tarde, después de 2 días de fuertes operativos policiales tratando de impedir la llegada de participantes. El régimen cerró varias cuadras al tráfico, colocó frente a la sede del proyecto independiente, ubicada en la vivienda de Rodiles, altavoces con música y envió niños pequeños para lo que un Twitter de seguridad del Estado describió como actividad recreativa. El miércoles, poco antes de ser detenido, el director de Estado de Sats criticó en declaraciones a Diario de Cuba el uso de menores en actos represivos disfrazados de celebración. Hoy los niños son incluso más chiquitos que ayer. Ayer eran de 7 u 8 añitos. Hoy vinieron como de 5 o 6 añitos, dijo Rodiles. Ahí los tienen saltando, manipulándolos. El Encuentro Internacional de Derechos Humanos y Pactos de la ONU coincidió con el aniversario 65 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. A la casa de Rodiles pudieron llegar 5 estudiantes norteamericanos que participaban en el proyecto Semestre en el Mar. Estaban azorados con lo que estaba ocurriendo. No podían creerlo porque están muy desinformados sobre lo que sucede en Cuba, dijo Ayler González. Entre los detenidos por intentar asistir estuvieron también los jóvenes activistas argentinos Pedro Robledo y Valentina Aragona, miembros de Propuesta Republicana, que lidera el político y empresario Mauricio Macri. Ambos fueron deportados. Por otra parte, y en relación también con lo ocurrido a lo largo y ancho de Cuba, en ocasión del Día de los Derechos Humanos, se está reportando que la dama de blanco Arlenis Pérez Alarcón tuvo que ser operada de urgencia en el Hospital Militar de Santiago de Cuba como consecuencia de la pateadura que oficiales de la policía política le dieron, denunció el exprisionero político José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. La jornada dejó en el oriente de la isla más de 130 detenidos de UNPACU y otras organizaciones opositoras, según Ferrer. También simulaciones de ejecución y asaltos a viviendas en los cuales el régimen empleó gases lacrimógenos. El caso de Pérez Alarcón, la dama de blanco, da una imagen precisa de hasta dónde la violencia contra estas mujeres pacíficas, dijo Ferrer. Ella fue golpeada junto a una veintena de damas de blanco que conmemoraban el reparto de Altamira, Santiago de Cuba, el Día de los Derechos Humanos. Otra dama de blanco, Damaris Castillo, está en cama tras una brutal golpiza que recibió, según dijo José Daniel Ferrer. En un informe, la UNPACU dijo que la activista Mercedes Domínguez necesitó 15 puntos en la mano derecha por una herida que recibió. Asimismo, Arnoldo Lozada fue herido en la rodilla, Eliane de la Paz, Joandris Verane, heridos en la espalda y la mano derecha respectivamente, y el menor de 13 años, Josué Sardiña, en el abdomen y la pierna derecha. En La Habana, decenas de mujeres fueron hostigadas por una turba convocada por la policía y la seguridad del Estado, tal como vimos de informar en el día de ayer, al intentar reunirse en la céntrica heladería Copelia para realizar una marcha. Y el heroísmo de estos opositores, de todos los que luchan contra la dictadura en suelo cubano, no pasa desapercibido. Y ayer aquí en Miami pues tuvo lugar un importante reconocimiento. Un comunicado del Directorio Democrático Cubano dice que el Premio Libertad Pedro Luis Boitel 2013 fue entregado en un evento en el Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la presencia del embajador de la República Checa en los Estados Unidos, el honorable Peter
Gandalovic. Los recipientes del Premio Libertad Pedro Luis Boitel 2013 fueron activistas de derechos humanos en Cuba y uno póstumo. Dos de los reconocidos con el premio están en prisión política: Armando Sosa Fortuny, quien ha cumplido 37 años de prisión, y el joven preso político José Manuel Rodríguez Navarro, miembro de la Alianza Democrática Oriental. Asimismo, el activista y exprisionero político Julián Enríquez Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Sájarov. Por primera vez se entregó un reconocimiento póstumo al gran cubano Manuel Jorge Cutillas Cobani, ardiente defensor de palabra y obra de la causa de la libertad de Cuba, y quien falleció en el exilio el 2 de noviembre de 2013. Nos vamos a una pausa, amigos. Vamos también a ponernos al día en cuanto a los deportes. Más adelante regreso con las palabras que pronunció el embajador de la República Checa en Estados Unidos en el acto del cual informábamos la entrega del Premio Libertad Pedro Luis Boitel 2013. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ayer en la Liga de Campeones, el Barcelona dio una espectacular goleada 6-1 al Celtic de Escocia en un encuentro en el que Neymar brilló con 3 goles a su cuenta. Piqué, Pedro y Telo fueron los otros goleadores culés en una noche en la que el Barça se confirmó como líder de su grupo, mostrando su mejor juego de la temporada. En tanto, el Atlético de Madrid siguió su excelente paso al derrotar 2-0 al Oporto, mientras que el Borussia Dortmund, vigente subcampeón de Europa, certificó también su presencia en los octavos de final de la Liga de Campeones, tras imponerse al Olympique de Marsella 2-1 en un dramático desenlace, cuando anotó un gol a los 87 minutos. Con esta victoria quedó fuera el Nápoles, pese a su victoria 2-0 sobre el Arsenal. El conjunto inglés clasificó por mejor diferencia de goles. Y en una tensa jornada para los clubes italianos, el Milán avanzó tras su empate a 0 con el Ajax, y la Juventus quedó eliminada luego que el Galatasaray de Turquía anotó cerca del final en medio de adversas condiciones climáticas en Estambul, en la reanudación de un partido suspendido el martes. También en la jornada de ayer, Chelsea venció a Steaua de Rumania 1-0 y el Schalke lo hizo 2-0 al Basilea. Finalizada la fase de grupos de la Liga de Campeones, los equipos clasificados como primeros de grupo son Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Manchester United, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Chelsea y Borussia Dortmund. Y nos vamos al béisbol. El dominicano Bartolo Colón, quien obtuvo 18 victorias en la pasada campaña con los Atléticos de Oakland, llegó a un acuerdo preliminar por 2 años y $20 millones para lanzar con los Mets de New York. El acuerdo depende de que el lanzador de 40 años de edad apruebe los exámenes físicos. Y amigos, cierro con la buena noticia de que el lanzador cubano Yuniesky Maya firmó un contrato de ligas menores con invitación a los entrenamientos primaverales con los Bravos de Atlanta. Maya solamente tuvo 16 apariciones en 4 años con los Nacionales de Washington, que lo firmaron en el 2010 por 4 temporadas y $6 millones. Maya fue despedido en noviembre luego de una marca de 8-8 y efectividad de 3,87 en AAA y de que permitiera 2 carreras en un tercio de entrada en su única salida del año en las mayores. Sin embargo, el pinareño ha tenido un buen invierno con los Tigres del Licey en la Liga Dominicana, donde presenta efectividad de 2,74 en 42 2/3 inning. Suerte pues a nuestro compatriota. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento deportivo. Y aquí vamos con otras informaciones. Como les prometí, aquí están algunas de las palabras pronunciadas
por el embajador de la República Checa en Estados Unidos, Petr Gandalovic, en el acto de entrega del premio Pedro Luis Boitel. El embajador dijo que el futuro de Cuba podría muy bien seguir el modelo del pasado de su país. Algún día, cuando los cubanos consigan su libertad, enfrentarán las mismas dificultades que enfrentó el pueblo checo en su momento, dijo Gandalovic. Nosotros hemos tenido una experiencia que ofrecer. Gandalovic estuvo en Miami el martes para la inauguración de la iniciativa Václav Havel por los derechos humanos y la diplomacia como parte de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad Internacional de la Florida. Las recientes reformas económicas del tirano Raúl Castro han sido positivas, dijo, pero no nos hacemos ilusiones de que las cosas hayan cambiado significativamente respecto a los derechos humanos. La República Checa y su encarnación anterior como Checoslovaquia han ayudado por mucho tiempo a los grupos disidentes y a la sociedad civil de Cuba, organizando sesiones de entrenamiento para ellos en Praga y dándoles acceso a Internet en su embajada en La Habana. Y por último tenemos una breve nota aquí donde dice que Estados Unidos rindió homenaje en el Día Internacional de los Derechos Humanos a activistas encarcelados por exigir el cumplimiento de esos derechos en varios países del mundo. El elogio va desde activistas chinos encarcelados hasta cubanos que también sufren prisión por expresar sus ideas, y fue dado a conocer en un comunicado del secretario de Estado John Kerry. Con motivo del Día de los Derechos Humanos, Estados Unidos honra la valentía y el compromiso de hombres, mujeres y niños en todo el mundo que arriesgan sus vidas para asegurar que los derechos humanos sean universales para todos. Entre los mencionados está el preso político cubano Junier Remón, y fue dado a conocer en este comunicado del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Ahora, amigos, vamos a darle la bienvenida a Raúl García, el reportero del barrio, quien presta sus micrófonos a las voces que desde Cuba nos informan. Adelante, Raúl. Saludos amigos, les habla Raúl García. Aquí comienza Reportero del Barrio, un espacio trayéndole las informaciones directo desde Cuba en las voces de los protagonistas y sin censura. Continuamos documentando situaciones que ocurrieron en la isla durante el Día de los Derechos Humanos este pasado 10 de diciembre. Hoy nos llega un testimonio conmovedor de la activista Damaris García desde Velasco, Holguín. Su vivienda fue víctima de un operativo muy violento que afectó principalmente a su hijo menor de edad. Con esos detalles, Damaris, te escuchamos. Mi casa fue rodeada por respuestas rápidas, policía política y los paramilitares, solo porque estábamos 30 hermanos defensores de los derechos humanos ya en la noche. Ellos se aprovechan y vienen hasta aquí, empujan la puerta, rompen el pestillo, entran hasta la sala y me rompen búcaros. Entonces rompieron los cristales, empujaron a la mujer de un hermano, se le fracturó un dedo, a mí la mano. Ya logramos cerrar la puerta y empiezan a echar los gases por las persianas. Yo tengo una señora de 91 años aquí mayor que vive conmigo, la trasladamos ya hacia el baño porque estaba asfixiada. Por la presión del baño le echan y ya ahí la sacamos desmayada. Mi niño con 9 años de edad, un niño con problemas, con 3 operaciones de colon, que no controla esfínter, asfixiado. Ya yo pensaba que yo iba a perder a mi hijo. Golpearon a varios hermanos y la vida de mi hijo corre peligro. Yo anoche por nada se me asfixia. Ha sufrido a la negligencia médica, que tuvo 3 años con colostomía. Anoche se pasó la vida dando gritos, en pesadillas. Mamá, me asfixio, me asfixio. Eso es algo insoportable, Señor. Que el mundo tenga compasión, Dios mío, y que Dios nos ayude, Dios mío, que nos ayude para ver si nos libramos de los castros, Dios mío. Gracias, Damaris. Amigos, ahora nos acompaña el activista José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República desde Boyeros, La Habana. Él nos trae un mensaje afirmando que ocurrieron cosas positivas en la isla este pasado 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Adelante, Silva, te escuchamos. Mi nombre es José Díaz Silva y queremos decirle al mundo entero, al mundo democrático, que donde quiera que estuvimos, en este caso yo, donde quiera que estuvo un activista de los derechos humanos, en todas las mazmorras y en todos los calabozos que nos meten los esbirros asesinos y cobardes estos, nosotros celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos y lo celebramos con orgullo, porque nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestra resistencia no se encarcelan, se mantienen libres
donde quiera que estemos. Esto lo decimos en nombre de todos los hombres y mujeres libres que hoy nos sentimos libres, reclamando los derechos humanos, la vida, la libertad y la felicidad. Gracias, José. Y concluye por hoy Reportero del Barrio, pero muy pronto estaremos de regreso con más detalles, libre de censura y directo desde Cuba en las voces de los protagonistas. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho. Y ahora vamos a ver cómo anda la actualidad internacional. Nos asomamos a ella a través de nuestro segmento Mirada al Mundo, que comienza ya. Una mirada al mundo. La popular revista estadounidense Time vuelve a traer al Papa Francisco a su portada, esta vez como persona del año. Si cuando fue elegido se le calificó de Papa del Pueblo, a gran velocidad sus gestos, cuyos críticos dicen que son solo cosméticos, han conseguido cambiar la percepción de una iglesia católica asediada por los escándalos. Time compara a la iglesia redentora de Francisco con el trabajo doctrinal de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Quiero pediros que recéis por mí, para que el Señor me bendiga. La oración del pueblo que pida la bendición de su obispo. De momento, el Papa Francisco ha movido ficha en torno a dos de los asuntos que estrangulan la imagen de la Iglesia de Roma: la pederastia y la opacidad de la banca vaticana. El arzobispo de Boston, Son Patrick O'Malley, anunció hace unos días la creación de una comisión que investigará los antecedentes de los sacerdotes y otros prelados que vayan a trabajar con menores. Otra comisión, instituida hace unos meses, controlará las actividades del Banco Vaticano, salpicado también por diversos escándalos y criticado por su poca transparencia. La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, asegura que el presidente ucraniano tiene la intención de firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Lo ha dicho tras su reunión de ayer en Kiev con Yanukovych. Entre tanto, en la Plaza de la Independencia de la capital ucraniana, los manifestantes han reforzado y levantado nuevas barricadas. Algunas alcanzan los 4 metros de altura. En Moscú piensan que esta movilización es antirrusa. En Europa creen que nuestra lucha es proeuropea, pero la realidad es que nuestras acciones son contra los bandidos del gobierno de Ucrania, dice este manifestante. Espero que cuando vean que seguimos aquí mañana y al día siguiente, los del gobierno comprendan que no los necesitamos y se vayan. En paralelo a las declaraciones de Ashton, el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que Rusia no obligará a Ucrania a ingresar en su unión aduanera, pero que están dispuestos a trabajar con Kiev en ese sentido. Un tira y afloja político entre capitales, mientras en Euromaidán sigue creciendo el número de tiendas de campaña y llegan autobuses con activistas desde otras regiones del país. El presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que espera que el gobierno y la oposición en Ucrania encuentren una solución a la crisis política que vive el país, y ha remarcado que la unión aduanera traerá beneficios para toda la población ucraniana. Lo ha dicho durante el informe que cada año hace sobre el estado de la nación y que esta vez coincide con el 20º aniversario de la Constitución rusa. Ocasión que también ha aprovechado para criticar a los organismos locales de su país, que asegura muchas veces no cumplen las órdenes y reformas que llegan desde el Kremlin. Las reformas ya han sido puestas en marcha hace 1 año y medio y puedo constatar que se han aplicado de manera errónea, provocando reacciones negativas en la población o que sencillamente no se han llevado a cabo. Ha dicho Putin que ha reconocido problemas de corrupción y ha apuntado a la necesidad de reorganizar las entidades municipales. Una mirada al mundo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Ciertamente que la actualidad cubana tiene muchas aristas para ser examinadas, muchos detalles que debieran ser enfocados y puede dar origen a los más variados comentarios. Lo triste del caso es que casi todos esos comentarios tendrían que ser necesariamente de condena al régimen castrista que se impone en Cuba, porque la realidad del cubano sigue estando llena de abusos, de depredaciones, de actos de fuerza contra el pueblo indefenso que trata simplemente de reclamar sus derechos. Hemos hablado muchas veces de las golpizas a las damas de blanco y a otras mujeres, como la del movimiento por los derechos civiles Rosa Parks o Flamur, que sencillamente y de forma pacífica, repito, reclaman los derechos de nuestro pueblo. Se ha hablado innumerablemente de los fusilamientos de los primeros años de la revolución. Se ha hablado del régimen de terror impuesto a Cuba y de los horrores del presidio político, y todo ello es más que condenable. Sin embargo, hay un detalle que de vez en cuando sale a la superficie,
que viene desde las entrañas malévolas del castrato, que merece que se destaque, se subraye y se condene sin ambajes, porque es quizás lo peor que pueda hacer gobernante alguno en contra de su propio pueblo, que es el maleamiento, por usar alguna palabra, es la desnaturalización, la degeneración de la niñez para ponerla al servicio de sus bastardos intereses. Estamos escuchando con horror cómo el reconocido opositor Antonio Rodiles denuncia que en los actos de repudio llevados frente a su casa en el día de la conmemoración de los derechos humanos, la dictadura empleó niños cubanos a veces tan pequeños como de 5 o 6 años para utilizarlo como escudo humano y altavoces políticos en contra de los opositores. Y yo te digo que si no hubieran todos los horrores que anteriormente te mencioné para condenar a esa dictadura, bastaría con para que la condena fuera lo más enérgica del mundo, porque sencillamente utilizar a los niños, envilecerles el alma, manipularlos de esta manera es un acto de lesa humanidad y es algo que el pueblo cubano no debe olvidar jamás. Porque una cosa es el enfrentamiento con opositores adultos que son responsables de sus actos y otra es el desgarramiento del alma infantil en aras de una ambición política. Sencillamente, para este régimen no hay redención posible. Así terminamos con esta edición del Recuento Informativo. Mañana, amigos, aquí en Radio República, a la misma hora y en la misma frecuencia, tenemos una cita de honor para compartir con ustedes la edición correspondiente del Recuento Informativo. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.